A pesar del sistema frontal de la semana pasada, la extensa sequía que afecta al territorio nacional, sobre todo la zona centro-norte, mantiene el escenario de escasez hídrica en los embalses del país. De hecho, según la Dirección General de Aguas, los niveles están similares o más bajos que los registrados en igual fecha del año pasado. Queremos conversar más sobre este tema. Para eso nos acompaña el coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales, Claudio Huepe. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Uno escucha que hay superávit o que estamos en X por ciento superávit y inmediatamente tiene la confusión de pensar que entonces se acabó la sequía. Claudio, ¿nos puedes precisar bien cuál es la relación entre una cosa y la otra? Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que, claro, con respecto a un año promedio, lo que se mide normalmente como referencia a un año promedio, estamos en superávit, significa, en bastantes partes de Chile es bien significativo, es varias veces sobre lo normal, pero ya llevamos ha habido una secuencia de sequías que ya se prolonga por, digamos, no todos los años, pero por ya por lo menos 5 años que tenemos situaciones bastante negativas desde el punto de vista hídrico. Y si hemos estado tantos años bajo el promedio, estar un mes sobre el promedio no es suficiente. Exactamente. Además, Claudio, entiendo que cuando llueve mucho de golpe, tampoco es demasiado útil la lluvia, en términos de que mucha o buena parte de ella no se alcanza a embalsar, digamos, y se pierde. Escurre al mar después. Escurre y se pierde. Una parte, sí, efectivamente una parte del agua se escurre, hay otra parte que se infiltra a las napas subterráneas, por supuesto. Otra parte que se acumula en los embalses. Un punto muy importante que se olvida a veces es que se acumula nieve. La acumulación de nieve en la alta cordillera es muy importante en el caso chileno. Es significativo como fuente de agua tanto para el riego como para la electricidad, digamos. Entonces, efectivamente el frío que acompañó a las lluvias, en ese sentido fue positivo y probablemente durante primavera-verano vamos a ver un efecto positivo en ese sentido. De crecida en los ríos. Claro, exactamente. Es una acumulación natural, de una especie de embalse natural que se genera en la alta cordillera. Ahora, Claudio, ¿cuánto se necesita o cuántas lluvias de este tipo se necesitan y por cuánto tiempo para poder revertir la situación en la que estamos hoy día? Bueno, hay algunos especialistas que dicen que viene ahora un periodo digamos, más bien húmedo en general en los próximos años, y podría significar que en algunos años más o menos recuperáramos los niveles que teníamos de embalses existentes. O sea, que es imposible pensar que un año sea suficiente para recuperarse. Es posible, en principio es posible. No claro, es poco probable. Sí, poco probable. Eso habla de la magnitud de la crisis hídrica que tenemos hoy día. Claro, es que lo que pasa es que el problema que hay que entender es que la crisis hídrica es una manifestación de un fenómeno más de largo plazo que está ocurriendo en Chile. ¿Cuál? Y es una reducción significativa en las lluvias en general, en promedio. ¿Pero eso se puede atribuir a un cambio que vaya a permanecer en el tiempo, o todavía podríamos decir, mirando después el panorama, digamos, bien amplio, sí, se produjo una década, qué sé yo, de bajas lluvias, pero después volvimos a lo normal? Bueno, claro, eso es difícil de predecir exactamente, pero todos los modelos que hoy día se han hecho climáticos en Chile prevén una reducción progresiva en la pluviometría en el sector, en la zona centro-sur, digamos, donde tradicionalmente hemos tenido nuestra actividad agrícola, las hidroeléctricas están sobre todo en la región del Biobío. Entonces, Claudio, más que pensar en que se termine la sequía, en que tengamos varios años buenos y se acabe la sequía, quizás lo que hay que pensar es que esta es la nueva realidad de Chile y entonces tomar las provisiones con ese panorama en la mente. Claro. Efectivamente, aquí esto obviamente podemos tener una mejora puntual en el próximo año, en este año, pero hay que comenzar a integrar el hecho de que la situación hídrica va a ser, según todos los modelos, obviamente los modelos son proyecciones matemáticas que se pueden equivocar, pero hay un cierto consenso de que incluso las estimaciones más o menos pesimistas, podría ser que a final del siglo hay un 30% de baja más o menos promedio en la pluviometría en Chile, sería mucho, digamos. Muchísimo. Aparte del hecho de que está subiendo la temperatura en promedio también, eso también es un segundo problema. Y yo creo que en ese sentido es muy importante que empecemos a mirar el problema de una perspectiva de largo plazo y no siempre como tratando de solucionar el problema de la urgencia, porque este problema se puede volver, y en muchos países lo están considerando así, casi un problema de seguridad nacional. Exacto, y en ese sentido, ¿qué es lo que puede hacer el Estado en esa materia, además de cruzar los dedos para que siga lloviendo? De la lluvia. Me imagino que hay obras como el tema del desarrollo de los embalses, por ejemplo, que puede ser súper importante, u otras. Claro. ¿Qué se puede hacer para enfrentar este cambio? Hay varios elementos, desde los más evidentes, como hacer embalse y probablemente
quizás pensar menos, tal vez, dadas las complejidades de las obras hoy en día, en los grandes embalses, que fue una solución de una época, y tal vez pensar más en pequeños embalses o medianos embalses, soluciones puntuales. Mejor aprovechamiento, reutilización de las aguas, sin duda, en ciertas zonas, en zonas como por ejemplo la cuarta región. Es muy probable que el hecho de que se pierdan las aguas sea un error en el largo plazo. La reutilización, en muchos países el agua urbana, digamos, se recicla varias veces, digamos, no va directo de vuelta a los cursos de agua. Mejorar el tema de, obviamente, acumulación de la infiltración de las napas va a tomar mucho tiempo. En Chile hay un problema, y por supuesto el cambio en la regulación del agua. ¿Cómo se cuida la tierra, Claudio? ¿Cómo se cuida la tierra? ¿Hay alguna manera o algún tipo de plantación que haga que la tierra guarde mejor el agua? ¿Algún cultivo que sea más eficiente? Para algún tipo de usos. Lo que pasa es que el agua naturalmente se va a infiltrar siempre. Eso es una característica natural del agua. Dados los tipos de suelo, obviamente puede variar. Lo que hay que preocuparse es que muchas veces, sobre todo en zonas urbanas, ¿cierto?, como Santiago, con tanto pavimento, o sea, bloqueando la infiltración del agua, y esa agua se tiende a perderse, se va y sube a los ríos y se escurre. Esa es otra de las razones por las cuales hay que pensar una visión mucho más integral de los problemas. Ya no se puede pensar los problemas solo como recibir agua, acumularla. Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde abrir espacios verdes. En varios países, incluso donde se había urbanizado, se desurbanizó y se volvió a permitir para poder tener en el fondo tierra y poder tener infiltraciones, no solo por eso, por varios otros motivos, por cierto. Pero es un punto muy importante, que hay toda una manera de pensar los problemas del tema del agua, que probablemente ya no es válida. Antes se veía siempre, históricamente, mucho como un problema de creación de grandes puntos de distribución, y tal vez es mucho menos eso y más gestión. Y en vista de estas proyecciones matemáticas, Claudio, ¿sería recomendable crear un Ministerio del Agua? Estoy pensando en las como decisiones de Estado que hay que tomar, incluso pensando, como tú mismo lo decías, en que esto puede transformarse en un tema de seguridad del Estado, que entonces sobrepasarían, me parece, la competencia del Ministerio de Agricultura o de Obras Públicas. Quizás habría que crear una entidad, una dirección al menos, como que tenga bajo su cargo, claro, la planificación de mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Hay varios elementos dentro de la pregunta que hacen. Evidentemente, el problema del agua es un problema multisectorial, y por lo tanto siempre debería haber algún tipo de coordinación multisectorial. Ahora, dentro del problema del agua hay varios aspectos. Uno, cómo se gestiona, y eso muchas veces puede ser una entidad que no es necesariamente centralizada, sino que la experiencia en varios países hoy día es gestión a nivel de cuencas. Es decir, cada cuenca debe tener un sistema de gestión. Hoy día la DGA, básicamente, que es nuestro gran gestor del tema de agua, está vinculado al MOP, básicamente, pensado siempre en términos de obras. Y carece un poco de las competencias para una visión más de largo plazo. No sé si las competencias, o también obviamente no está pensado así. ¿Sé por dónde está ubicado? ¿En qué? No solamente eso, sino que su misión, digamos, y la manera del sistema, el sistema de gestión del agua en Chile, el sistema de derechos de agua, yo creo hoy día hay un encargado, un delegado presidencial o un encargado que está viendo el tema del agua globalmente, pero lo más probable es que su diagnóstico, como la gente que está metida en el tema más o menos concuerda, es que el sistema de gestión de agua que tenemos hoy día es inviable. O sea, de partida, ese sistema en que se entregan derechos de manera gratuita, se inscriben en una especie en las notarías o los registros, que en la práctica se inscribe cualquier cosa, y después lo que se saca realmente y con respecto a lo que tiene derecho no es necesariamente lo mismo. Hay que pensar en varios niveles de gestión. Así es, multidimensional el tema, definitivamente. Claudio, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.